Eh, Fíjese que hace un tiempo, vamos a hablar de unos cuantos años, tuve la bendición de aprender, tuve la bendición de recibir una lección que afirmó en mi corazón la presencia de Dios, y se la quiero compartir. La formación que yo tuve dentro del ministerio fue una formación en la que estaba establecido, estaba definido como costumbre, porque no es precisamente una ley, pero es como costumbre, que a aquellos que han alcanzado la misericordia de ser llamados para servir a Dios son personas señaladas y honradas como gente que merece precisamente eso, una honra especial por el hecho de que Dios les haya llamado a servirle. Hombres y mujeres que son considerados especiales porque Dios les dijo: yo quiero que apacientes a mis ovejas. Y eso es algo muy lindo, y es algo que en un momento dado, cuando lo aprecias de la forma correcta, es una bendición muy grande. Sin embargo, también yo sé por experiencia propia que es una forma peligrosamente fácil de incurrir en el ego, de incurrir en el hecho de creer por un momento que somos algo diferente o algo más o algo importante en relación con los demás, y eso es algo que el Señor aborrece. La palabra de Dios habla de nicolaísmo, y la palabra Nicolaus quiere decir los mayores o los superiores. El nicolaísmo es la postura de ciertas iglesias que determinan que hay un grupo de elegidos que son el clero, los buenos, los que sí reciben revelación, los que sí hablan con Dios, los que sí pueden interpretar la Biblia, y hay un grupo de laicos que pues se tienen que sujetar a lo que el clero diga. Este modelo que lamentablemente se perpetuó por los siglos, y que también lamentablemente se ha transferido a algunas de nuestras iglesias cristianas, es aborrecido del Señor. Dice la palabra de Dios en 2 ocasiones que Dios aborrece a los nicolaitas. Es decir, a aquellos que toman el lugar de Dios en el corazón de la iglesia. Diciendo: yo soy el que te va a decir lo que tienes que hacer y cómo vivir, y yo soy el que te va a decir lo que Dios quiere decirte. Y esto no es cierto, lo sabemos, lo enseñamos y lo hemos recibido aquí en la iglesia a la que pertenecemos todos los días. Solo hay un maestro y solo hay un pastor de pastores, que es Jesucristo. Amén. Todos los demás somos hermanos, y no somos poca cosa porque somos hijos de Dios, pero no hay nadie que sea mayor que otro, sino que por el contrario, como dice la palabra, nosotros tenemos que entender que ninguno de nosotros tiene que tener mayor concepto de sí mismo, sino por el contrario, considerar a los otros mayores, porque en cada una de las personas que nosotros conocemos y que forman parte del cuerpo de Cristo está presente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tenemos que reconocer a Jesucristo en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo meditaba acerca de eso, que muchas veces se confunde, porque la honra es algo bíblico y válido. Hay que honrar a quien merece ser honrado. Aquel que ha entregado su vida para servir a Dios es alguien digno de honra, pero no es una honra que implique que pensemos que esa persona es superior a nosotros, o que es infalible, o que lo que diga es absolutamente de origen divino, ni nada por el estilo, porque todos somos hombres y podemos equivocarnos. Y por eso, como decía Betina, en los tiempos difíciles nos apoyamos los unos a los otros, porque solos no podemos. Solos no podemos. Una de las mayores expresiones del amor es soportarnos los unos a los otros. Pero entendemos mal este texto. Esto no quiere decir soportar de tolerar, de aguantar, de decir: ay, ya no te soporto, pero bueno, me voy a aguantar. No, soportar es dar soporte, dar respaldo, empujar, agarrar cuando alguien se va a caer. Eso es soportar. Soportaos los unos a los otros es si tú te vas a caer, yo te agarro y no te caes.
y te agarran del otro lado, y aunque en ese momento pierdan fuerza tus patitas, quedas volando y no te caes. Eso es soportarnos. Y es muy importante meter el hombro. Muy importante entender que esa situación que a nosotros nos lleva a veces a considerar o a considerarnos, en el peor de los casos, como superiores, es una mentira del enemigo, porque somos hermanos en Cristo. Tenemos diferentes funciones. Yo tengo una función en la iglesia que es la de ser pastor, pero en realidad yo soy empleado del pastor de pastores. Amén. Porque el rebaño no es mío y las ovejas no son mías, son de Cristo. Amén. Y Él me da chamba en su rebaño para cuidar de sus ovejas. Y a alguien le puede dar el trabajo de cuidar los bienes materiales de la iglesia, y entonces es llamado diácono, y esa persona también tiene un trabajo que es del Señor, que es dueño de todas las cosas. O puede haber otro que tiene como trabajo el cuidar las espaldas de un pastor, para que el pastor, ahí donde ya no da para más, tenga un respaldo, y ese tiene un trabajo que es el trabajo de ser anciano, y así sucesivamente. Dentro de la iglesia hay ministerios, pero son eso, ministerios, es decir, representaciones. Un ministro es un representante. ¿De quién? De Jesucristo mismo. Toda la iglesia, en su conjunto, los millones que alrededor del planeta componemos a la iglesia, y sobre todo los ministerios primarios que sustentan a la iglesia, todos juntos, estamos aquí para dar la estatura de Jesucristo. Y que Jesucristo literalmente permanece en esta tierra a través de su iglesia, es una realidad que nosotros debemos reconocer, que esa es nuestra misión. Nuestra misión es dar la luz de Cristo. Entonces, no podemos decir que somos pastores, que somos profetas, que somos ancianos, que somos diáconos. No somos. Trabajamos y ese trabajo podría sernos quitado además, porque puede ser que Dios te mueva. Felipe era evangelista, y nosotros lo vemos evangelizando y ganando al eunuco etíope y bautizándolo, etcétera. Y de repente, por allá del año 60, regresa a su iglesia feliz, y resulta que ya mataron a todos, incluyendo a Pedro, que era el pastor. Y es promovido a un nuevo ministerio. Y entonces se convierte en apóstol y en pastor de lo que quedó del remanente de Jerusalén. Esa clase de cosas puede suceder. Entonces, si yo digo, es que yo soy ministro de alabanza, por ejemplo, y de repente por algún motivo Dios me baja del ministerio de alabanza, entonces ya no sería nada. O sea, ya no soy nada, porque ya no tengo eso que yo decía que yo era. No, yo puedo decir, trabajo para Dios en la alabanza, y ahora ya no trabajo para Dios en la alabanza, pero ¿qué es lo que sí soy? ¿Qué es lo que sí somos? Mire, casi nunca le pido que haga esto en los devocionales, por eso lo voy a pedir. Si puede, si tiene una Biblia ahí a la mano, tome su Biblia, abra su Biblia. Oiga, si está viendo el devocional en el celular y ahí tiene la Biblia, no va a poder, entonces mejor escuche nada más. Le voy a leer el texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 9. Amén. Primera de Pedro 2, 9. Esto que le voy a leer es la respuesta a la pregunta de los siglos, y no estoy bromeando, estoy hablando en serio. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia en el universo? Estoy hablándole en serio, no estoy exagerando ni tantito. Esta es la respuesta a esa pregunta, y se lo voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no nos lo quita nadie. Esto no es un estatus temporal. Esto es aquello que nosotros somos cuando estamos en Cristo. Amén. No importa el ministerio que tengas, no importa a qué te dedicas, no importa lo que haces, cuánto tienes, cuánto vales para el mundo. Tú eres para Dios parte de su familia, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, representante de Dios aquí en la tierra, nación santa,
Eres parte de aquellos que han sido apartados para Dios, pueblo adquirido por Dios, comprado por la sangre de Cristo, y con un propósito en la vida: anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas en las que vivías a la luz de Cristo, que es donde ahora habitamos. Esto es un estatus permanente, porque forma parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Es algo que no depende de nuestra función en la iglesia, es algo que no depende de nuestro estatus social, no depende de nuestra riqueza, no depende de nuestro estado civil, ni depende de nuestros nombramientos o títulos humanos. Esto es algo que Dios nos da, que proviene de Dios, que es una gracia divina completamente inmerecida y también completamente regalada. Es decir, no hay nada de esto por lo cual nosotros hayamos trabajado. Este estado, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, fue comprado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Él y solo Él puede darnos este nivel. Y este nivel sí es algo de lo que nosotros podamos sentirnos orgullosos de tener en Cristo, porque no depende de nosotros, sino que toda la gloria es para Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y eso no depende de nosotros. Eso depende enteramente de su voluntad perfecta y de su amor infinito. Por eso es que hoy le puse como título a este devocional: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? No somos lo que la gente dice, tampoco somos lo que hacemos o en qué trabajamos o incluso en qué trabajamos para Dios. Porque Dios te puede quitar el ministerio en cualquier momento si Él decide que tienes algo mejor que hacer en su obra. Pero eso no te quita nada de lo que eres, porque el estatus en el reino de los cielos es sencillo: eres un príncipe, eres una princesa. Amén. Hijo, hija de Dios, con todos los privilegios y todas las obligaciones que eso implica. Y eso no te lo va a quitar nadie, y tampoco tú vas a poder zafarte de eso, porque esa es la otra parte. Hasta ahorita hemos hablado del lado A del asunto, ¿verdad? La parte bonita. Ahora te va la parte B, el lado B, como decía el apóstol Mauricio López. El lado B es que el príncipe tiene responsabilidades del reino. Tiene que estar dispuesto a dar su vida por el rey. Tiene que estar dispuesto a entregar su tiempo, que es el tesoro más precioso que tenemos en este mundo. Tiene que estar dispuesto a extender la mano para que los bienes que le fueron dados sean usados para misericordia y para gloria de Dios. Tiene que estar dispuesto a resistir los embates del enemigo, y a veces eso implica tener que aguantar humillaciones, ofensas, agresiones, palabras que duelen en el alma. Pero tenemos que entender que si Cristo murió en la cruz y a Él lo crucificaron, nosotros no podemos esperarnos menos. Antes Dios tiene misericordia, no nos han matado, ¿verdad? Pero seguimos aquí para bendecir el nombre de Cristo y para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Todas las personas aman y bendicen a sus amigos. Eso es normal, eso cualquiera lo hace. Pero el Señor te dice: ama a tu enemigo. Eso no cualquiera lo hace. Para amar a tus enemigos hace falta tener el Espíritu Santo de Dios. Y eso es exactamente a lo que fuimos llamados, a que podamos decir, cuando nos sentimos ofendidos: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por lo tanto, si alguien me ofende o me rechaza, pues no es a mí, sino a Dios. Yo no tengo ya ni por qué quejarme, ¿verdad? Así es como Dios obra a través de su iglesia, y la gente se queda maravillada y dice: ¿quiénes son estos? Que son distintos a los demás, que no cobran venganza. ¿Quiénes son estos que aman a los que no los aman? ¿Quiénes son estos que extienden su mano al necesitado antes de que se los pidan? ¿Quiénes son estos que siempre tienen una sonrisa para la persona que está triste, atribulada? Que tiene una sonrisa para el que está enojado, que tiene un buenos días para el que nunca contesta. Estos, amados hermanos, somos tú y yo, los hijos de Dios. Y así debe ser. Y si todavía falta en ti que crezca esta identidad, entonces entiende
lo que te voy a decir ya para cerrar. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha renovado. La palabra de Dios dice que Él ha renovado nuestro entendimiento. En Romanos 12 dice que nosotros no debemos conformarnos a las costumbres de este mundo, sino que hemos sido renovados en el entendimiento. Hasta ahí todo es obra de Dios. Pero este texto de Romanos dice: transformaos. Transformaos, en español moderno es transfórmense. Es un modo imperativo, es una orden. No es una explicación de que te voy a transformar. No, Dios no te va a transformar. Dios ya te renovó. Amén. Tú ya eres nuevo, una nueva criatura. Ahora a ti te toca transformarte. Tú eres quien tiene que hacer el trabajo. Porque tú ya no eres cualquier persona. Eres un príncipe, eres una princesa y tienes responsabilidades en el reino. Y esa responsabilidad es transformarte, cambiando tu forma de vivir, haciendo que tu forma de vivir revele a Jesucristo. Tus palabras, tus pensamientos y tus actos deben revelarle a Cristo a todo aquel que te mire, a todo aquel que te escuche. Y que puedas decir como Pablo: ¿quieres acercarte al trono de Dios? Sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. Nada de que, no, a mí no me mires, yo soy pecador, pero tú ve a la iglesia y tú, perdón, pero la iglesia eres tú. Y es a ti y a mí a quien debemos nosotros exigirnos el ser ejemplo, exigirnos. La iglesia del Señor es una iglesia celular por una razón fundamental, porque nosotros no establecemos una cátedra, es decir, no enseñamos desde el frente para que los demás aprendan. Nosotros le decimos a la gente: ¿quieres saber cómo vive una familia cristiana? ¡Ven a mi casa! ¿Quieres saber cómo es un hijo de Dios? Yo te invito a que vayas a mi casa una vez por semana para que conozcas a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, para que comas en mi mesa, para que compartas el espacio privado de mi hogar y que tú sepas cómo vive un hijo de Dios, para que se te antoje y quieras ser como nosotros. Amén. Esa es la razón de ser de la célula. Si no, no sería una célula, sería un grupo de estudio. Pero somos una célula porque la célula establece crecimiento de la iglesia. Se multiplica, de hecho se multiplica como una célula biológica, por mitosis, ¿verdad? Nos bipartimos periódicamente y cada vez somos más para la gloria de Dios. Así es como funciona el cuerpo de Cristo desde la primera iglesia, porque dice la palabra que los hermanos compartían el pan con bendición en el templo y en los hogares, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Amén. Así funciona, así funcionamos, y es por eso que yo te digo hoy: agarra este texto, cópialo en una hoja de papel, ponlo como pantalla pantalla del fondo de tu teléfono, haz lo que tengas que hacer para que lo leas hasta que te lo aprendas y que tú puedas decirlo literalmente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que te lo apliques y que te digas: yo soy escogido, soy parte de la familia de Dios, soy un sacerdote del linaje de Jesús, soy parte del pueblo, de la nación de Dios, y fui comprado por la sangre de Cristo. Y cuando tú entiendas esto, nada de lo que te digan, de lo que te hagan, de lo que te quiten, de lo que te arrebaten, va a hacer que pienses que tú tienes que ponerte a pelear por algo y arrebatar lo que te quitaron, porque lo que tú tienes y lo que sí eres y lo que sí vale, nadie te lo puede quitar. Medita en ello. Cuídate de los falsos profetas. Cuidado con los falsos evangelios. El Señor no nos llamó a ser prósperos en este mundo, aunque nos da prosperidad para testimonio. Él lo que nos llamó es a ser prósperos en el reino de los cielos, y que los tesoros celestiales se acumulen para nuestras vidas, aún en medio de la tribulación. Medítalo.